Brandini, senadores nacionales, fijar nuestra posición frente a este levantamiento inconsulto, postergación inconsulta, sin que se haya dado un debate del tratamiento de los pliegos de los militares. Nosotros acabamos de plantear en la Comisión de Acuerdos la necesidad de continuar con el debate del tema y planteamos, obviamente, reafirmamos nuestra posición en cuanto al rechazo al pliego del general Milani frente a todos los antecedentes que se han planteado, pero también queremos dejar planteado el reclamo a la Presidenta de la Nación de relevar de su cargo inmediatamente al general Milani, porque es una vergüenza que siga ejerciendo el máximo rango, la jefatura del Ejército argentino. Hemos dejado planteados todos los argumentos, las posiciones, hemos pedido que venga la Secretaría de Derechos Humanos, la encubridora Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno Nacional, que por la denuncia que ha hecho el CELS, que dicen que da cuenta de que tendrían constancia de la denuncia de Olivera y otras actuaciones que involucran al general Milani, nunca enviaron los antecedentes al Senado de la Nación. Por eso hemos pedido que vengan la Secretaría, el secretario, la Autoridad Máxima de Derechos Humanos del Gobierno Nacional y también el presidente del CELS, Horacio Berbisky, para que nos brinden toda la información y por qué recién ahora aparecen antecedentes que se vienen denunciando hace bastante tiempo ya por otros organismos. Y también, obviamente, la presencia de Milani, que fue rechazada por parte del oficialismo. Reiteramos entonces que no estamos bajo ningún punto de vista en la postergación de este tema, que trae el gobierno a debate, no la oposición, el gobierno, y que nosotros pretendemos que se trate lo más pronto posible. Quisiera darle la palabra al diputado, al presidente del bloque, el doctor Ricardo Gilavedra, para que comente algunos de los antecedentes que tienen que ver con una de las prácticas usuales de la represión con relación al tema de los conscriptos. Bueno, yo quiero destacar el trabajo de la Unión Cívica Radical, del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical, de la manera como ha conseguido comenzar a esclarecer este caso, que es un caso muy serio y delicado, incluso para las instituciones de la República. Cuando durante la dictadura militar un conscripto era desaparecido o asesinado, el procedimiento práctico era luego legalizar esta situación a través de lo que se llama un sumario por deserción. Esta práctica que figura en el informe de la CONADEP y en el juicio de las juntas militares también. Yo recuerdo varios casos, entre ellos el de un conscripto Tarnopolsky, que era un soldado que prestaba servicios en la Escuela de Mecánica de la Armada y que no solamente fue, obviamente, desaparecido y asesinado, sino que incluso se tomaron represalias contra toda su familia. Es un caso atroz. Lean ese caso y van a ver cómo ahí también la Armada le hizo un sumario por deserción, cuando en realidad lo había asesinado. Con esto estoy diciendo que estos sumarios de deserción es público y notorio que son sumarios truchos, destinados exclusivamente a legitimar el crimen. En consecuencia, y desde ya, quien participa de estos sumarios truchos, bueno, está fuertemente vinculado con el hecho de que se trata. Y está absolutamente acreditado, documentado, con evidencias fehacientes, que el general Milani instruyó uno de estos sumarios, siendo subteniente en La Rioja, del asesinato del soldado Ledo. A nuestro juicio, esta es una circunstancia categórica y que da por tierra, no suspensión, da por tierra el tema de la consideración de este ascenso. Este hombre no solamente no puede ser ascendido, sino tampoco puede seguir estando al frente de la jefatura de Estado Mayor del Ejército Argentino. Y esto no es la cuestión de buscar una mejor oportunidad.
Las evidencias documentales me parece que son manifiestas y por supuesto que hay otras más, como la de la denuncia de Olivera, etcétera. Y desde ya, lo que ha quedado también con muy clara evidencia es que el gobierno nacional incluso ha estado en posesión de estos elementos y que gracias a la labor del periodismo independiente y a la labor de los senadores de la Unión Cívica Radical han salido ahora a la luz. Y que, sin duda, como decía el senador Morales, esto lo que justifica es la inmediata presencia del secretario de Derechos Humanos, del propio periodista de la organización que ahora, en forma tardía, acompañó estos elementos, y del propio Milani. Y por supuesto que a nuestro juicio resulta inaceptable que el general Milani siga estando al frente de la Jefatura de Estado Mayor del Ejército, bueno, reteniendo de modo absolutamente inadmisible la dirección de inteligencia del mismo, ¿no? Esta es una decisión que tendría que tomar inmediatamente el Poder Ejecutivo Nacional si en verdad es un gobierno respetuoso de los derechos humanos y quiere de alguna manera salvaguardar la memoria de las víctimas del pasado. Todo lo que se ha dicho, una reflexión en torno a los derechos humanos. No se declaman los derechos humanos, es una causa humanitaria que no puede politizarse, es un valor universal que no puede estar en la disputa pequeña. Entonces llama la atención y es de repudiar y de rechazar que en nombre de las elecciones, que es el gran momento que tiene una sociedad para confrontarse con ella misma, para ver de frente los problemas que tiene, para debatir, para que la ciudadanía tenga muchos más elementos a la hora de decidir, se cancele el debate parlamentario, se cancele que se siga tramitando en la Comisión de Acuerdos de este Senado en nombre de la politización electoral, de modo que rechazar que se haya hecho de manera unilateral, que se postergue un trámite que tiene que hacerse, como lo ha señalado el senador Morales y como ha pedido el bloque de la Unión Cívica Radical, que vienen denunciando y que los que tenemos un compromiso con los derechos humanos no tenemos que exagerar ni hacer sobreactuaciones, porque está nuestra vida y nuestro compromiso claramente apoyando estas posturas, ¿no? Para terminar, dejar en el mismo sentido lo que planteaba la senadora Morandini, y lo hicimos recién en la comisión, nuestro más enérgico repudio a la actitud que ha tenido el oficialismo de no cumplir con lo que se había acordado en el día de ayer, en el cuarto intermedio, para avanzar en el día de hoy con el debate sobre el tema Milani. Esto no tiene absolutamente nada que ver con una cuestión electoral. Fines del año 2010, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, en virtud del ascenso anterior del general Milani, claramente dejamos planteadas nuestras dudas con respecto a la participación que tuvo durante el operativo Independencia y posteriormente durante todo el proceso militar. El año pasado hicimos una denuncia en la justicia que muestra también el doble estándar que tiene cierto sector de la justicia federal designado a dedo por la Procuración General de la Nación, porque en causas similares a la de Milani hay militares que han sido procesados y que están detenidos. La justicia federal ordenó el archivo, la no investigación de esa causa, el fiscal Camuña. Es por eso que el viernes de la semana pasada reiteramos el planteo en la justicia federal con elementos que ya habían sido aportados desde el bloque de la Unión Cívica Radical en el año 2010, y también entendemos que, al decir del propio presidente del bloque del oficialismo, el senador Pichetto, que recién dijo en la comisión que el informe del CELS no aporta elementos nuevos, resulta paradójico que si desde los bloques de la oposición, si del bloque de la Unión Cívica Radical, donde están representados senadores que han sido legítimamente votados por su provincia, por su pueblo, plantean elementos que a priori indican que es necesario y que ameritan una investigación judicial y que se lo plantee en la comisión, el oficialismo no los tenga en cuenta. Ahora, si esos mismos argumentos
media hora antes del inicio de la comisión, que había sido citada para dar acuerdo, para dar dictamen al pliego de Milani, entra esos mismos argumentos que nosotros venimos planteando desde el año 2010, firmado por el presidente del CELS, entonces sí, la Presidenta de la Nación ordena que el tema no se trate y que se dilate para el mes de diciembre. Entonces me parece que estamos ante circunstancias que evidentemente ameritan que el oficialismo reflexione sobre el rol que tenemos los senadores que formamos parte de la oposición, porque hemos arrimado los mismos elementos desde el año 2010 y el oficialismo no lo ha tenido en cuenta. Y no puede necesariamente ni debe haber en un Estado de Derecho un doble estándar por parte del oficialismo a la hora de tratar los pliegos de los militares que han tenido participación durante la época más negra de la historia argentina. Es por eso que desestimamos de plano que esto tenga que ver con una cuestión electoral. Acá no hay ninguna cuestión electoral, acá existen elementos aportados por el bloque de la Unión Cívica Radical, que en el día de ayer han sido también ratificados por el CELS, que ameritan que la justicia investigue y que efectivamente la situación de Milani sea por parte del Poder Ejecutivo tomada con la seriedad que corresponde, no solamente planteando la dilación del trámite para el mes de diciembre. Perdón, a mí me parece, discúlpenme, para corregir algunas de las cosas que se dicen con tanta liviandad. Si fuera electoral, ¿qué hay de malo que sea electoral? Vivimos en democracia. Se ha dicho también que el general Milani, la comandante en jefe del ejército, es la presidenta, efectivamente, pero el ejército, las Fuerzas Armadas forman parte del Estado y están subordinadas al poder civil, también a este poder civil que es un poder autónomo como es el Congreso de la Nación. De modo que hay una razón política también de un comandante del ejército que se subordina a un poder político, y esto es faccioso. El comandante en jefe del ejército debe subordinarse a la Constitución y no a un gobierno. En esta confusión que hay de mezclar gobierno con Estado, es necesario que no se naturalicen estas cuestiones, porque, digámoslo claramente, la ley de defensa y la democracia ha trabajado todos estos años para que las Fuerzas Armadas se subordinen al poder civil, de modo que lo que tiene que subordinarse es a la Constitución y no a un gobierno o a una persona. Quería hacerle... Ahí está. Una pregunta al doctor Gil Lavedra, en su condición también de juez que integró la Cámara que juzgó a las 3 juntas militares. ¿Cómo pensar? Me imagino que usted habrá escuchado una infinidad de testimonios en aquel momento y habrá estudiado mucho más exhaustivamente que todos el asunto. Encontrar a una persona hoy para poner al frente del ejército que no haya tenido vinculación alguna con la dictadura militar. No lo pregunto a modo de justificar a Milani en absoluto, sino si existe la posibilidad hoy de contar con una persona que pueda estar al frente del ejército, que tenga edad acorde para hacerlo y que no haya tenido alguna vinculación con el proceso de reorganización nacional mal llamado de ese modo. Quizás algún militar que haya elegido dar un paso al costado o algo, no sé. Lo dejo como una reflexión a su modo. Por supuesto que sí. Bueno, fíjese que hasta el presente, después de 30 años de democracia, no hemos tenido jefes de Estado Mayor que hayan estado involucrados. Y por otro lado, no fueron todos los integrantes ni del Ejército ni de la Armada, sino una parte de ella. Y sinceramente, en el caso concreto, hay una vinculación directa del sujeto de que se trata, Milani, bueno, con un crimen, con un desaparecido. La vinculación directa es que fue el instructor de un sumario trucho que trataba de legalizar su asesinato. ¿Qué va a hacer la oposición en caso de que efectivamente las cosas sigan como ahora, es decir, que no haya novedades hasta diciembre? No, bueno, vamos a volver a insistir en el recinto en la próxima sesión cuando se traten los acuerdos. Estamos evaluando algunas presentaciones judiciales, en particular en Tucumán vamos a demandar al fiscal Camuña, que es el que archivó la denuncia que no